Bien, muchachos. Mi nombre es Daniel Clavijo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la vía piramidal, ¿sí? El origen del movimiento. Y vamos a ver cómo hace ese estímulo para salir de la corteza y poder llegar a lo que es el músculo para que se produzca la contracción, ¿sí? Entonces, como ya me presenté en el grupo, pero me vuelvo a presentar para los que se acaban de conectar, mi nombre es Daniel Clavijo, yo soy estudiante de medicina del tercer año de la carrera en la Universidad de San Martín de Porres y hemos hecho ahora una muy bonita asociación. Hemos visto una colaboración muy bonita y interesante entre lo que es la Universidad de Ucayali y la Universidad de San Martín, y entre otras universidades, porque han tenido ponencias toda esta semana. Entonces yo pertenezco también a la Asociación de Estudiantes de Medicina, conocido como AEM, y a la vez también pertenezco a la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana. ¿Ok? Estamos haciendo una colaboración con lo que es SOCIEMU y el Comité Permanente Académico, y es una especial gracias y un agradecimiento muy fuerte a Isabel, que fue la que coordinó todo esto. Realmente ella hizo todo. Ella ha hecho todo, ha coordinado todo, y de verdad que ha sido una muy bonita experiencia de coordinar todo esto de acá, de verdad. Bien, entonces, sin más nada que decir, vamos a empezar con la transmisión. Si no se escucha, si no se entiende, activen el micrófono y me avisan porque no puedo ver los mensajes de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar con el origen del movimiento, ¿sí? Bien. Antes de entrar al tema como tal, bien, entonces hay que aclarar dos términos, ¿sí? Hay que aclarar dos términos para poder continuar. Uno de esos términos es hay que aclararlos porque son muy importantes, porque a partir de esto nosotros vamos a entender literalmente cómo funciona el sistema nervioso central. ¿Qué queremos decir cuando decimos eferencia? Cuando nosotros decimos eferencia, que va a ser el término que vamos a usar hoy para todo, es la salida de información desde el sistema nervioso central o desde la corteza hacia la periferia. O sea, todo lo que sea salida de información es eferencia. Todo lo que sea entrada de información, o sea, todo lo que ingrese, por ejemplo, de los receptores cutáneos sensitivos hacia la corteza, eso es lo que se conoce como aferencia, ¿sí? Entrada. Entonces, cuando le escuchen el término eferencia, automáticamente ustedes tienen que relacionarlo con movimiento o con salida de información. Y cuando escuchen el término aferencia, ustedes lo relacionan inmediatamente con con lo que es entrada de información o también vía sensitiva, ¿ok? Vamos a hablar hoy lo que es eferencia nada más. Aquí les dejo para que tengan. Es lo mismo decir vías ascendentes, es lo mismo decir vías sensitivas, es lo mismo decir vías aferentes. Es lo mismo cuando decimos vías descendentes, vías motoras o vías eferentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa la eferencia, ¿ok? Acuérdense de eso. Eferencia, salida de información. Entonces, miren, nosotros tenemos tipos de movimiento, ¿ok? Que se clasifican en movimientos que son automáticos, semiautomáticos y movimientos que son voluntarios o poco automáticos porque realmente no son o carecen realmente de automatismo. En los movimientos de tipo automático, autónomo, tenemos también que se llaman reflejos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tocamos una superficie caliente, nosotros inmediatamente cuando detectamos que esa superficie caliente puede representar una noxa, retiramos inmediatamente del estímulo doloroso, ¿verdad? Entonces, eso es un movimiento totalmente automático, ¿sí? Ni siquiera tiene que subir a la corteza para que se produzca. ¿Por qué? Porque la médula espinal es la que se encarga de ese tipo de movimientos, ¿ok? Aquí es local, localizado, totalmente localizado en la médula espinal, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si sube hasta la corteza, imagínense todo lo que tiene que demorar para que nosotros recién nos demos cuenta que estamos quemándonos el dedo. Entonces, para que no pase eso, los estímulos se van a procesar en la médula espinal. Obviamente la corteza también se entera, pero se entera ya después de lo que pasó, que viene lo que es el dolor. Tenemos también los movimientos semiautomáticos, también conocidos como rítmicos. ¿Por qué son rítmicos o semiautomáticos? Como ven en estos dos ejemplos de acá, cuando nosotros manejamos bicicleta, incluso estamos manejando el carro o escribiendo en el teléfono o en una hoja de papel, estos movimientos son rítmicos, o sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra conciencia no necesita prestarle atención a lo que estamos haciendo para poder realizar ese movimiento, a menos que nosotros deseamos hacer algo aparte de lo que estamos realizando. Por ejemplo, estamos manejando bicicleta en un extremo largo, nuestra conciencia dice, ya, ¿sabes qué? Yo sé manejar bicicleta, eso está almacenado en mi memoria implícita, así que yo me voy a prestar atención a otras cosas. Entonces nuestra conciencia ya dice, lo releva hacia la subconsciencia. Entonces nosotros recién entramos en conciencia en lo que estamos haciendo cuando, por ejemplo, decidimos cambiar de dirección a la que estamos yendo. Y tenemos finalmente los movimientos poco automáticos o voluntarios. Estos movimientos, sí, como su nombre lo dice, necesitan una voluntad, o sea, necesitan una planificación, una voluntad de querer hacerlos. Cuando ustedes están sentados y se quieren levantar, esa voluntad de levantarse de la silla, eso es un movimiento
que es poco automático o voluntario, que ya lo que abarca es la corteza motora primaria, que es la corteza del movimiento voluntario, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde se inicia el movimiento? El movimiento es muy interesante porque seguramente han escuchado que se origina en la corteza. Sí, es verdad, se origina en la corteza motora primaria, la vamos a ver luego. Pero no solamente ahí, o sea, no solamente sale de la corteza motora, sale también de otras áreas muy importantes. Tenemos otras áreas que se encargan de regular, porque la corteza, para hacerlo de una manera tosca, la corteza solamente dice, ¿sabes qué? Muévete. Y ustedes se van a mover, pero no es tan sencillo, no es como que ya ustedes van a alzar el brazo, no, no es tan sencillo. Para que la corteza diga, muévete, hay otras estructuras que le están diciendo, ¿sabes qué? Espera, no nada más te vas a mover, tienes que saber cómo te vas a mover y qué vas a realizar, ¿ok? Esas estructuras que te dicen cómo te vas a mover y van a regular el movimiento, o sea, la intensidad del movimiento, son los ganglios basales, el cerebelo e incluso la médula espinal que recibe la información para poder nosotros, por ejemplo, tener la información de propiocepción, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para poder saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces son múltiples estructuras que están acá involucradas, no solamente la corteza como tal, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver lo que son los ganglios basales, ¿sí? Les voy a aclarar ese término porque aquí hay mucha controversia a veces sobre lo que son ganglios basales o si se le dice núcleos basales. Realmente vamos a aclarar ese término acá, ¿sí? Miren, entonces, vamos a ver ganglios basales. ¿Cuál es la definición? O sea, ¿cuál es el término que es adecuado? ¿Cuál es el término correcto o el mejor utilizado que es lo más adecuado? Lo que pasa es que, mire, ¿cuál es de los dos? Tenemos ganglios basales y tenemos núcleos basales. El término adecuado es núcleo basal. ¿Por qué? Miren, ¿cuál es la definición de núcleo basal? La definición de núcleo basal, muchachos, es una formación, grupos de neuronas del soma. O sea, cuando hablamos de soma, hablamos de cuerpos de la neurona que están dentro del sistema nervioso central. O sea, todo lo que está dentro del sistema nervioso central, eso es un núcleo basal. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los ganglios? Cuando hablamos de ganglios, nosotros nos referimos a también formaciones de cuerpos neuronales, pero estos están fuera del sistema nervioso central, ¿ok? Están afuera, no están adentro. Y tú me dirás, oye Daniel, pero dame un ejemplo. Ya, bacán. Un ejemplo súper sencillo. De núcleos basales tenemos ya lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que es el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido, el núcleo accumbens, son estructuras que están dentro del sistema nervioso central y son de sustancia gris, o sea, son cuerpos neuronales. Y cuando nos referimos a lo que son ganglios, por ejemplo, el término más sencillo es el ganglio de la raíz dorsal. ¿Ven? El ganglio de la raíz dorsal, ¿cuál es su función? Pues recibe los estímulos que ingresan, o sea, estímulos que son sensitivos de la periferia. ¿Ok? Aquí está la primera neurona sensitiva, ¿ven? Eso es un ganglio que está fuera de lo que es el sistema nervioso central. Otro ejemplo muy sencillo que estoy seguro que lo han visto en todos lados es la famosa cadena simpática torácica. ¿Ven? Esta cadena es una cadena de ganglios simpáticos que está organizado paralelo a la médula espinal, o mejor dicho, a la columna vertebral, ¿sí? Que involucra el sistema autónomo simpático, ¿ok? Eso es un ejemplo bastante sencillo de lo que es un ganglio, ¿ven? Pero siempre están fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, esa es realmente la definición de lo que son núcleos basales, ¿sí? Formaciones de neuronas dentro del sistema nervioso central, ¿ok? Aquí vamos a hablar entonces de lo que son núcleos basales propiamente dichos. Miren, si nosotros tenemos un hemisferio y hacemos un corte coronal hacia la parte más anterior, ¿sí? De lo que es el encéfalo, vamos a tener esta vista de acá, ¿sí? Y para que a veces no se le dificulte mucho, a veces para ser un poquito más didáctico, primero vamos a verlo aquí. Miren, lo que está acá es lo mismo que está acá. Entonces, hay que aclarar un término aquí importante. Hay una estructura así que se conoce como el núcleo estriado. El núcleo estriado es lo que se conoce como la formación de la cabeza del núcleo caudado junto con el putamen. O sea, el putamen y el núcleo caudado son una sola estructura de manera funcional. Obviamente, cuando ustedes lo estudian en anatomía, pueden apreciar que están totalmente separados, como se ve en esta imagen de acá. Por aquí tenemos el putamen y aquí está lo que es el núcleo caudado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué me dices que es una sola estructura? Porque filogenéticamente, cuando nosotros evolucionamos, antes esto era una sola estructura, ¿sí? Solamente que se separaron, ¿por qué? Porque se formó una vía compleja del movimiento conocida como la vía córtico-espinal. Entonces, cuando esta vía córtico-espinal se formó,
hizo una pequeña estructura acá, conocida como la cápsula interna, ¿ok? Entonces, cuando nace, cuando se genera la cápsula interna, estos dos núcleos que están acá tienden a separarse, ¿ok? Y al separarse no es que pierden sus conexiones, siguen teniendo conexiones, y esas conexiones recuerdan a unas estriaciones, ¿ven? A unas estriaciones. Es por eso que reciben el nombre de núcleo estriado, ¿sí? Entonces, funcionalmente, la cabeza del núcleo caudado con el putamen es una sola estructura. El globo pálido es otra estructura, ¿sí? Ven, aquí también se ve muy bonito las estriaciones. ¿Ven? Ahí están. Entonces, otra estructura muy, pero muy importante es el núcleo accumbens. Y ustedes dirán, Daniel, ¿qué es el núcleo accumbens? El núcleo accumbens es una área muy importante que se encarga de regular lo que es la recompensa y la gratificación. Pero no solamente ahí. Vamos a hablar algo más que esté apegado al término que estamos haciendo ahorita, los movimientos. ¿Qué sucede? Ustedes cuando están felices, ustedes cuando están molestos, enojados, cualquier tipo de emoción, ustedes lo reflejan a través de expresiones corporales, ¿verdad? Esas expresiones corporales están a cargo de lo que son los núcleos basales que están en contacto con el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens, para que ustedes vean, conecta a los núcleos basales con el sistema límbico, y el sistema límbico es el que se encarga de lo que son las emociones. Entonces, gracias a esa conexión que tienen los núcleos basales con el sistema límbico, es que nosotros podemos expresar lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Es por eso que nuestras expresiones están ligadas mucho con las emociones. ¿Ok? Esta característica se pierde en los pacientes con Parkinson. ¿Por qué? Porque hay una degeneración en lo que son parte de las vías que facilitan esos movimientos. Entonces es por eso que se caracteriza o se dice que estos pacientes tienen un signo de máscara, o sea, un signo de falta de expresión. ¿Por qué? Porque se ha lesionado o se está degenerando parte de la vía que involucra estos dos sistemas. ¿Ok? Otra estructura muy importante es la amígdala. La amígdala está asociada a lo que es el miedo, ¿sí? Y se asocia también a lo que es un poco la ansiedad. Esta amígdala se relaciona con las fobias. O sea, ustedes cuando son grandes, ustedes tienen cierto temor a ciertas cosas, pero a veces no saben ni siquiera por qué. Lo que pasa es que nosotros cuando somos pequeños, somos niños, la amígdala detecta ciertos estímulos que son peligrosos o estímulos que pueden ser potencialmente dañinos y los almacena sin lo que es la participación del hipocampo, porque el hipocampo es el que se encarga de recibir lo que tú vas a recordar y lo que no. Entonces, como el hipocampo no participa cuando somos niños en la recepción de esta información, la amígdala la almacena en nuestro subconsciente. O sea, nosotros no somos conscientes de que esa información está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Aparecen lo que son las fobias y el temor a estructuras que solamente se manifiestan cuando nosotros vemos, podemos oler o podemos escuchar un sonido que nos remonta a esas épocas cuando la amígdala estaba al tope funcionando. ¿Ok? Bien, esta es una imagen que compartí por el grupo para ver qué tal estaba, para ver qué estructuras reconocían. Muy bien, excelente, reconocieron muchas estructuras. Me pone muy feliz que puedan participar, me encanta que participen. Eso es fantástico. Entonces, este es un corte de tipo fleshing, como lo dijeron por ahí. Estaba escuchando el audio, sí, es una resonancia, lo que han hecho aquí. ¿Y qué pasa? ¿Con qué objetivo? Lo que han querido hacer, lo que han querido hacer es ver los núcleos basales, los núcleos de la base. ¿Por qué? Porque este en anatomía lo llamamos como corte de tipo fleshing. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante más bonito sin este tipo de color. Entonces, acá vamos a ver hacia adelante, miren, vamos a ver unas radiaciones, ¿verdad? Estas radiaciones acá. Que esas radiaciones se prolongan hasta acá y de ahí hacia atrás, o sea, van del lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Esas radiaciones son conocidas como la corona radiada en la universidad como Cayetano, en otras universidades la conocen como centro semioval o sustancia oval, ¿ok? Esa corona radiada es por donde viaja la información tanto sensitiva como motora, ¿ok? Pero en este caso, como estamos hablando de motricidad, lo que es la vía motora desciende y llega acá, para la corona radiada. De la corona radiada va a ir hacia la cápsula interna, que es esta estructura que está acá. Cuando llega a mi cápsula interna, lo vamos a ver más adelante, llega precisamente al brazo posterior y de aquí recién desciende, ¿sí? Otras estructuras muy interesantes que tenemos hacia aquí adelante, este es lo que es el asta frontal del ventrículo lateral, este que está acá, y ahí al costado, miren, este de acá, ese lo que se conoce como mi núcleo caudado, pero no cualquier parte del núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado, y este de acá es una de las estructuras que yo creo que ya bien todos conocemos, que tiene forma de lente, algunos dicen inclusive forma de lenteja. Bueno, cualquiera de las dos. Este de acá es el núcleo lenticular, ¿ok? El núcleo lenticular se divide en dos, como vemos acá, en un putamen, que es el más lateral,
y en un globo pálido, que es la parte más interna o medial, por una estructura que es conocida como la lámina medular externa, perdón, la lámina medular externa, ¿sí? A su vez el globo pálido, aquí no se ve, tiene una lámina medular interna que lo divide en un globo pálido externo y en un globo pálido interno, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante la tenemos bien bonita. Lateralmente al núcleo lenticular vamos a encontrar una lámina de sustancia blanca conocida como mi cápsula externa, ¿sí? Cápsula externa. Lateral a ella encontramos a una estructura, una línea gris, ¿sí? Que es conocida como claustro o antemuro, ¿ok? Y lo más externo que tenemos acá de sustancia blanca, eso es conocido como la cápsula extrema, ¿sí? Extrema, está en el extremo, ¿sí? Cápsula extrema. Y rodeando la cápsula extrema tenemos ya finalmente la corteza de la ínsula, ¿ves? Todo esto de acá es la corteza de la ínsula, ¿sí? Todo esto de acá es corteza de la ínsula, ¿ok? ¿Qué otra estructura? Miren, aquí tenemos muy importante el tálamo, no podemos dejar de estudiar el tálamo, miren, aquí está todo esto de acá es el tálamo, hacia adelante tenemos lo que es, este de acá es el cuerpo calloso, ¿ok? Este es el cuerpo calloso, pero en este tipo de corte, que esto correspondería a la rodilla del cuerpo calloso, realmente se conoce a veces como forceps menor, ¿sí? Como forceps menor, esto de acá. Hacia atrás tenemos lo que es el septum pellucidum y aquí tenemos lo que son nuestros pilares anteriores del trígono fornix, ¿ven? Son algunas de las estructuras que podemos ver por acá. Y por ahí también mencionaron este de acá, el tercer ventrículo, que está entre tálamo y tálamo se forma el tercer ventrículo. ¿Ven? Ahí está. Se ve bien. Y aquí les dejo las estructuras para que las puedan repasar. ¿Ven? Ahí están marcadas todas las estructuras que podemos reconocer y que nos interesan en este momento. ¿Ok? Ahí las pueden ver. Entonces, regresamos a lo que nos interesa. La cápsula interna, miren, la cápsula interna tiene 3 porciones, ¿ok? Tiene 3 porciones. Realmente son 5 porciones. Pero lo que me interesa que se aprendan ahorita son las 3 porciones que les voy a comentar. La primera porción, que es el brazo anterior, que está entre la cabeza, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, maneja fibras frontopontinas. ¿Qué quiere decir estas fibras frontopontinas? Son fibras que van a ir de la corteza al puente y del puente al cerebelo. ¿Por qué? Porque yo les dije, cualquier estímulo que salga de la corteza tiene que ir a preguntar al cerebelo y a los núcleos basales si lo que está haciendo está bien. ¿Ok? Entonces, esta es parte de esa vía de pregunta que hace la corteza al cerebelo. ¿Sí? Tenemos una rodilla. La rodilla vamos a encontrar aquí, miren, curioso, el córtico nuclear o también conocido como córtico vulvar. ¿Por qué? Porque esta estructura que está acá, la rodilla, va a dar paso a las fibras que van de la corteza hacia los núcleos de los pares craneales, ¿ok? Gracias a eso, entonces, nosotros podemos tener la expresión facial. Pues, por ejemplo, sonreímos. Nosotros también, por ejemplo, podemos masticar los músculos de la masticación, que todo eso están a cargo de los pares craneales. Por ejemplo, el séptimo y el quinto, ¿no? Y finalmente lo que es la cápsula, el brazo posterior, perdón, el brazo posterior, aquí es donde está la porción que nos interesa, porque aquí encontramos la vía córtico-espinal, ¿sí? O también conocida como vía piramidal, ¿ok? Esta es la estructura que más nos interesa. ¿Y por qué? Eso es importante porque estas son las estructuras que se lesionan cuando tenemos un ataque isquémico, ¿ok? O, o cuando tenemos un problema, estas son las estructuras que se llegan a lesionar, ¿ok? Es por eso que son tan importantes, ¿ok? Son muy, muy importantes para el movimiento. Ah, otra cosa muy importante, cuando escuchen el término vía extrapiramidal, la vía extrapiramidal se origina acá, en los núcleos basales, ¿ok? Ese es el origen de la vía extrapiramidal. La vía piramidal se origina en la corteza y la vía extrapiramidal se origina en los núcleos basales, ¿ok? Y bien, ya vimos entonces lo que son los núcleos basales. Ahora vamos a ver lo que es el cerebelo. Esta estructura es muy, muy importante, sumamente interesante, conocida como cerebelo, parte de lo que es el encéfalo. Miren acá. Este de acá es un corte de sagital del vermis del cerebelo. Todo esto de acá es el vermis. Y una cosa es muy interesante, estoy seguro que por ahí la mayoría de ustedes ha escuchado que al cerebelo se le conoce como el área silente o el área silenciosa del encéfalo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros estimulamos cualquier parte del encéfalo, nosotros vamos a obtener una respuesta. Si yo estimulo el área sensitiva, puedo obtener una respuesta sensitiva, olfatoria inclusive. Una respuesta me pica el brazo, o si yo estimulo el área motora, yo puedo recibir o puedo obtener una respuesta, por ejemplo, mover el dedo, mover el brazo. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes estimulan el cerebelo, no obtienen ninguna respuesta. ¿Ok? No pasa nada, literalmente no pasa nada. Entonces, esto es lo que llevó a los neuroanatomistas y neurocirujanos a decir, mire, si no hace nada, si yo lo estimulo y no tiene ninguna función visible, entonces quiere decir que no funciona, no sirve para nada.
Entonces lo llamaron el área silente y aparte de eso dijeron, ya, está bien, si no funciona para nada, vamos a retirarlo. Y lo quitaron. Eso fue un grave error, porque luego se dieron cuenta que al paciente que le habían retirado esto, el paciente tenía una dificultad impresionante para poder coordinar sus movimientos y para poder mantener el equilibrio, ¿sí? Eso es algo que se conoce como ataxia cerebelosa, ¿sí? Que se diferencia de la ataxia sensitiva, que es otro tipo de condición en lo que es la postura y la forma de caminar, que no son iguales, son totalmente diferentes. Aquí estamos hablando de falta de coordinación. El paciente sí puede sentir, o sea, él siente el suelo, pero no puede coordinar bien sus movimientos son muy torpes, ¿ok? Eso es lo que caracteriza lo que es la marcha cerebelosa. Y bueno, aquí para entrar un poquito en el territorio de la anatomía, tenemos esta división de acá del vermis. Esta división es netamente estructural, o sea, no tiene función realmente. Realmente esto ya se ha dejado de enseñar tanto en libros como en universidades, por eso que ustedes van a agarrar libros, por ejemplo, Rubier, pueden agarrar la Target, pueden agarrar a Pro, pueden agarrar muchos libros de neuroanatomía y no van a encontrar un capítulo que se dedique nada más a explicarte lo que es el vermis. ¿Ok? No vas a encontrar esta división y no te van a explicar para qué sirve, porque realmente su función es nula, no tiene función realmente esta división, simplemente es estructural. Realmente es más que todo académico, para que los muchachos tengan una facilidad de enseñanza y se pueda evaluar. Para eso es que se divide de esta manera y todavía se conserva, pero es más que todo como una herencia que hacen los docentes a sus alumnos. ¿Ok? Por aquí empezamos, miren, aquí tenemos la língula, tenemos el lobulillo central, esta estructura que está acá, que es conocido grande, todo esto de acá, que es el culmen, luego vamos a encontrar el declive, todo esto de acá es el declive, la folia, el tuber, encontramos una estructura que es la pirámide, la ubla y finalmente el nódulo. Esto es lo que se conoce como el árbol de la vida, ¿ven? La forma en que tiene sus ramificaciones, eso es lo que se conoce como el árbol de la vida. Y siempre vamos a tener la língula y a lo que es el nódulo, pegados a los velos medular superior y al velo medular inferior de lo que es el cuarto ventrículo, ¿ven? Siempre va a estar ahí. A veces hay unas cuantas variantes. Por ejemplo, el lobulillo central a veces puede tener dos, ¿ok? Aquí pueden haber dos lobulillos centrales. En el caso de lo que es la folia es una estructura muy delicada y muy pequeña y en la mayoría de preparados anatómicos por el tipo de disección se pierde y a veces ni siquiera lo pueden encontrar. O pueden haber una variante anatómica que ni siquiera está en la folia. Entonces esto depende mucho de la disección y también de lo que es alguna variante que puedan presentar por ahí. Bien, entonces terminamos con cerebelo y vamos con lo que es la médula espinal. Médula espinal muy importante porque la médula espinal es literalmente el tránsito por donde pasan las vías que van a ascender y van a descender. O sea, no hay vía que no pase por la médula espinal. O sea, si no existe médula espinal, no hay manera de conectar a la corteza con las extremidades. Es imposible. Entonces, esta estructura es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, miren, llegamos a lo que son las vías descendentes, que como les dije, son las vías motoras. ¿Y cuál es el otro término? ¿Se acuerdan cuál es el otro término para poder denominar a las vías descendentes? La que sale de información de la corteza se denomina eferencia. Todo lo que sale de la corteza es eferencia, ¿ok? Entonces, miren por acá. Se clasifican en dos, vías de la motricidad voluntaria, que son conocidas como vías piramidales. ¿Por qué? Porque a nivel del bulbo raquídeo vamos a ver que se forman unas estructuras de manera de pirámides y esas son las pirámides vulvares. Es por eso que antes las pirámides se conocían como, esta vía se le conocía como vía piramidal. Actualmente se utilizan unos términos que son más descriptivos, más académicos, para que sean más sencillos de recordar y no solamente de recordar, sino saber qué función tienen. Por ejemplo, ahora se le conoce como vía córtico-espinal. ¿Por qué? Porque viene de la corteza, por eso el término córtico, y espinal porque desciende hacia la médula espinal. Cuando escuchen esto, inmediatamente, función motora. En el caso de las vías de motricidad automática, vamos a encontrar las vías extrapiramidales. Extrapiramidales, ¿por qué? Porque escapan de la vía piramidal, o sea, están en lo que es alrededor de esta vía, ¿sí? Y estas vías son bastante numerosas, ¿ok? La vamos a ver más adelante, ahorita no la vamos a atacar mucho. Entonces, miren, el área 4 es denominada así por Brodmann, ¿sí? Denominada por Brodmann, fue una clasificación, fue un consenso que se llegó a enumerar diferentes áreas del encéfalo porque se predisponían a tener una función de cierta manera específica, ¿ok? Entonces, también es conocido como el área motora primaria. Y origina, mira, nada más el 40% de las fibras. O sea, si ustedes se ponen a ver, dicen, oye Daniel, pero solamente el 40% de las fibras está originando, que no debería originar todo. No, no es así. Solamente el 40%, porque las demás señales que van a originar van a venir de la corteza del cíngulo, de la motora suplementaria o premotora,
y de la somatosensitiva primaria y secundaria. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Se acuerdan que al inicio dije que estas áreas, o sea, no solamente el área motora primaria se encarga del movimiento, nosotros tenemos áreas que complementan el movimiento, porque nosotros no solamente nos vamos a mover, tenemos que movernos de una manera adecuada, o sea, que sea adecuada para el tipo de acción que nosotros queremos realizar, ¿ok? Es por eso que hay otras áreas que también influyen acá. Y para que vean que solamente un 40% se origina realmente de lo que es el área motora primaria. Solamente eso. Luego, vamos a ver las vías extrapiramidales. Aquí no vamos a tocar todas, ¿sí? Porque nos llevaría bastante tiempo realmente tocarlas todas y ver la función de cada una. Pero nos vamos a centrar en tres vías muy, pero muy relevantes e importantes que sí tienen que conocerlas. Y esas son la retícula espinal, la tectoespinal y la rubroespinal. Las otras vías las dejaremos para otra ocasión, ¿sí? No son tan relevantes de cierta manera. Por ejemplo, el núcleo del RAFE, que origina la vía RAFE espinal, el núcleo del RAFE se investigó y se presume que es el área donde se origina lo que son los sueños. ¿Ok? Por ejemplo, obviamente la vía RAFE espinal, su función es otra. La vía RAFE espinal, por ejemplo, ayuda a conectar las neuronas de primer y segundo orden, por ejemplo, ayuda a regularlas. La vestibular y las autónomas centrales, pues para lo que son movimientos autonómicos de las vísceras. Sí, pero eso ya las veremos en otro momento. Vamos a ver las tres que les acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, antes de ver estas vías, tenemos que ver a dónde llega la información. Tanto las vías extrapiramidales como las vías piramidales tienen que pasar por la médula espinal, ¿verdad? Pero no se van a disponer de manera aleatoria, no. Tienen una organización bien definida en la médula espinal. Esto de acá es una médula espinal, un corte transversal, ¿sí? Ya sea vía piramidal o vía extrapiramidal, tienen que llegar acá y se van a organizar de la siguiente manera. Esto de acá corresponde a lo que es el asta anterior o el asta ventral de la médula espinal, ¿sí? Esto es sustancia gris y esta es sustancia blanca periféricamente, ¿ok? Entonces, miren, vamos a dividir al asta ventral o asta anterior en dos partes, en un intermedio medial y en un intermedio lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá en la parte intermedio medial vamos a encontrar una región posteromedial y una anteromedial. Y ustedes dirán, ¿para qué funciona? Miren, funciona para controlar los flexores y los extensores de los músculos axiales del tronco, de la postura. ¿Ven? Es por eso que la imagen acá tiene el tronco en la parte media. ¿Ven? En la parte media. Y en la parte lateral, miren para qué sirve. Tenemos aquí un poco más de regiones. Miren, aquí tenemos primero las anterolaterales, ¿ok? Que se encargan de los flexores del brazo y el muslo y los extensores también del brazo y el muslo, ¿ven? Entonces, esta de acá es la posterolateral que se encarga de flexores y extensores del antebrazo y de la pierna, ¿ven? Y por último, tenemos acá la retroposterolateral que se encarga de controlar los músculos flexores y extensores del mano y pie. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Que la parte intermedio medial se encarga de controlar los músculos axiales, o sea, de la postura, y la parte intermedio lateral se encarga de los músculos de las extremidades. Con que ustedes sepan eso, yo puedo morir feliz, porque no necesito que se sepan esto de manera específica. Yo quiero que ustedes se sepan esa división tan sencilla. Medial para los axiales y lateral para los músculos de las extremidades, ¿sí? Esa es la definición que yo quiero que ustedes se queden. Y bueno, tenemos acá, y ustedes preguntarán, ¿y esta central que está acá, qué hace ahí? Esta es para lo que son los movimientos del diafragma, ¿ok? Esta región de acá son movimientos diafragmáticos, pues de respiración, ¿ok? Para que sepan nada más. Entonces, esta es la definición que yo quiero que ustedes se queden. Nada más con esto. Ustedes quédense con esta definición de acá y yo realmente puedo estar tranquilo y ustedes saben lo necesario y lo esencial y lo importante que es esto. ¿Ven? Esto para dividir la médula espinal. Solamente acuérdense de eso. La parte medial para músculos axiales y la parte lateral para lo que son músculos de las regiones apendiculares, ¿sí? Para los músculos distales. ¿Sí? Con esa definición, suficiente. Entonces, ya llegamos a lo que son las vías extrapiramidales. Y ustedes preguntarán, ¿pero Ariel no se llama vía piramidal o no, la clase no se trata de la vía córtico-espinal? Sí, sí se trata de la vía córtico-espinal. Pero ¿qué sucede? Que las vías extrapiramidales tienen una función muy importante porque nosotros cuando evolucionamos, o sea, cuando éramos en lo que son animales inferiores, o sea, seres menos desarrollados, nuestra manera de movernos era diferente y esa manera de movernos estaba controlado por las vías extrapiramidales, ¿sí? Luego que fuimos evolucionando, ya se hizo la prosencefalización, apareció la vía córtico-espinal,
para poder regular los movimientos más complejos que teníamos, porque acuérdense que nosotros nos movemos en bipedestación, ¿ok? No somos cuadrúpedos. Entonces, esa es una característica muy importante de por qué primero vamos a hablar de las vías extrapiramidales, porque fueron las primeras que se formaron. Entonces, cuando hacemos referencia o cuando ustedes escuchen vía extrapiramidal, inmediatamente lo que les están diciendo es vía retículo-espinal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vía retículo-espinal tiene la mayor, mira, no hay estructura o casi no hay una función que no se encuentre regulada por la formación reticular. La formación reticular literalmente está inmiscuida y está relacionada con muchas funciones, realmente con muchas funciones. Es por eso que cuando hablan de vía extrapiramidal hacen referencia inmediatamente a vía retículo-espinal. ¿Sí? A menos obviamente que te especifiquen qué vía extrapiramidal te están diciendo. Por ejemplo, si te dicen la vía extrapiramidal tectoespinal, ya, ahora sí, ya la especificaron, entonces ya no hacen referencia a esta de acá, ¿sí? Entonces que les quede claro eso, para que sepan cuando escuchen vías extrapiramidales, las más frecuentes que hacen vía reticuloespinal, ¿ok? Entonces, miren, la formación reticular es una estructura sumamente importante que está en el tronco del encéfalo. ¿Y qué hace? Miren, tiene una función importante que es conocido como el SARA o el SRA, que es el sistema activador reticular ascendente. ¿Para qué me sirve esto? Esto, miren muchachos, los ciclos de sueño y vigilia están regulados por la formación reticular por el SARA, ¿sí? O sea, el SARA es el que va a regular que tú puedas ir a dormir y luego te puedas levantar. Bien decía un docente, miren, un profesor mío me decía, la única diferencia entre un paciente que está en coma y una persona que está dormida es su capacidad para despertar, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tiene para despertar o estar vigil, estar atento a lo que está pasando, la tenemos gracias al SARA. Este sistema, como lo dice, sistema reticular activador, o sea, activa, ascendente, porque va hacia la corteza, se encarga de literalmente modular las funciones de la corteza para que ustedes estén vigiles, atentos a lo que está pasando, ¿sí? Entonces, otra función muy importante son las vías reticuloespinales, que son las que van a descender hacia la médula espinal. Estas vías reticuloespinales se encargan de muchas cosas, entre ellas el control del movimiento y la postura. Tenemos también sensaciones somáticas. Cuando hablamos de sensaciones somáticas, nos hacemos referencia, por ejemplo, a lo que son las sensaciones normales, por ejemplo, de tacto, calor. Esas son sensaciones normales, ¿ok? Y también el control respiratorio. Tiene una fuerte participación en lo que es el control respiratorio voluntario, ¿ok? Entonces ya saben, cuando ustedes vayan a dormir y se despierten, ustedes están usando al sistema reticular activador ascendente, ¿ok? Incluso cuando ustedes están dormidos y viene alguien y los molesta, ustedes reaccionan, ese es su famoso sistema activador reticular ascendente. ¿Por qué? Porque la única manera que ustedes estén atentos a lo que esté pasando es que su SARA esté intacto, ¿ok? Entonces siempre acuérdense de esto. Esta es pregunta muy frecuentemente de exámenes, ¿sí? Vienen muchos exámenes, les encanta preguntar esto porque es muy importante y porque es una pregunta muy, muy bonita, ¿sí? Entonces siempre acuérdense de esto. ¿Qué función tiene el SARA? Control del sueño y la vigilia, ¿sí? El ciclo sueño y vigilia, ¿ok? De eso jamás se les olvide, ¿ok? Ahora veamos lo que es el núcleo rojo, ¿ok? Cuando hablamos de núcleo rojo, también a veces le hacen referencia como núcleo rúbrico. ¿Por qué? Rubro significa rojo, sí, rojo. Recibe ese nombre porque es ricamente vascularizado, o sea, tiene tanta vascularización que obtiene un tono rojizo. Y ese núcleo rojo genera las vías rubroespinales. ¿Y por qué es tan importante? Porque miren, en animales inferiores o en la mayoría de animales, el núcleo rojo es el que controla los movimientos, ¿ok? Es el que controla el movimiento principalmente, ¿sí? Cuando no existía la vía córtico-espinal, el núcleo rojo era como el jefe. Él decía lo que se hacía. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando los bebés empiezan a gatear. Cuando los bebés empiezan a gatear, intentan caminar, es lo que me refiero, que el núcleo rojo es el que está haciendo esa función. ¿Por qué? Porque es ese vestigio, esa estructura remanente que está ahí, que sigue siendo funcional, obviamente sigue siendo funcional, es por eso que no es tan remanente como la palabra dice, la que se encarga de que el bebé pueda gatear, ¿sí? Porque es la primera estructura que se forma. Luego, cuando nosotros vamos hacia la madurez, recién ahí se forma lo que es el denominado tracto córtico espinal, que lo vimos anteriormente, cómo se formaba. Acuérdense que se separaba el núcleo estriado para dar paso a lo que es la formación de la cápsula interna y que se forme la vía córtico espinal. Una función muy importante que nunca se les debe olvidar es que facilita la actividad de los músculos flexores y va a inhibir a los extensores, ¿ok? O sea, facilita la flexión de los músculos e inhibe los extensores.
pero no cualquier músculo, no cualquier grupo muscular. Yo quiero que esto lo anoten, muchachos, y los tengan ahí presentes. Obviamente está en la diapositiva, pero si lo pueden anotar mejor porque así aprenden mejor, ¿sí? Viendo, escuchando y anotando se aprende más fácil. Entonces, miren, el núcleo rojo, la vía rubroespinal, solamente va a llegar hasta la médula espinal cervical. Yo sé que ustedes habrán leído, si han agarrado un libro de neuroanatomía, van a ver que a veces dicen que puede llegar a los miembros inferiores, pero eso no es así. Llega nada más hasta la médula espinal cervical y ya les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, la vía rubroespinal se prolonga con el tracto córtico espinal, porque son dos estructuras que van de la mano, están muy unidos fuertemente, no quiere decir que va a llegar hasta va a controlar los miembros inferiores, no, no es así. Como llega solamente hasta la médula espinal cervical, controla obviamente los músculos, ¿cuáles? De las extremidades superiores, ¿ven? Entonces, solamente llega hasta ahí. Acuérdense porque lo vamos a ver ahorita y quiero que ustedes tengan esto en la mente, ¿sí? Y también tengan esto de acá que acabamos de decir. Facilita la actividad de los músculos flexores. ¿Qué músculos? Los músculos flexores de los miembros superiores, ¿ok? E inhibe a los extensores de los miembros superiores, ¿ok? Acuérdense de eso. Entonces, aquí tenemos la localización del núcleo rojo. Mi núcleo rojo, muchachos, se va a localizar a nivel del mesencéfalo. Esta estructura que está acá, ese es el mesencéfalo, el cerebro medio. Entonces, acá tenemos un corte transversal del mesencéfalo. Podemos dividirlo en tres partes al mesencéfalo. Tenemos una base, tenemos un cuerpo, lo que es el cuerpo del mesencéfalo, que también es denominado como tegmento. Todo esto de acá es denominado como tegmento. Y finalmente la porción más posterior, que es denominada como tectum. Tectum quiere decir techo. Ya luego lo vamos a ver por qué le dicen techo. ¿Ok? Lo que quiero es que sepan que el núcleo rojo se ubica en lo que es el tegmento. ¿Ok? No es lo mismo tegmento, no es lo mismo tectum. Son diferentes. Tegmento, cuando hablo de tegmento, quiere decir el cuerpo del mesencéfalo. Entonces, aquí tenemos los núcleos rojos. ¿Ven? Está detrás de esta estructura que está acá, que se conoce como sustancia negra. ¿Ven? Todo esto de acá es la sustancia negra. ¿Sí? Y detrás, inmediatamente detrás, tenemos al núcleo rojo. ¿Ven? Ahí está mi núcleo rojo. Está ubicado, entonces, acuérdense, en el mesencéfalo, no en la corteza, en el mesencéfalo. Y finalmente, miren, aquí vamos a ver realmente la importancia del núcleo rojo. Ustedes obviamente van a ver esto en toda su carrera y más todavía si van a especializarse en lo que es neurología. O sea, esto realmente lo van a ver, pero mucho, muchachos, y se lo van a preguntar a donde vayan. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente y le estimulamos, vamos a tener dos respuestas. Obviamente que tenga una lesión, pues a nivel de la corteza o a nivel del cerebelo, vamos a tener dos tipos de postura características de lesiones superiores o inferiores que se conocen como rigidez de decorticación y rigidez de descerebración. Su nombre indica la localización de la lesión. Cuando hablamos de decorticación, hablamos de que la lesión puede estar a nivel de lo que es la corteza, ¿sí? Por arriba del núcleo rojo, por encima del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, cuando se lesiona la corteza, cuando hay una rigidez de decorticación, vamos a ver que los miembros superiores se van a flexionar, ¿sí? Pero en la rigidez de descerebración, los miembros superiores se van a extender. Y yo creo que ya se dieron cuenta de algo, ¿no? Que los miembros inferiores siempre están extendidos, nunca se flexionan, ¿ves? Siempre van a estar extendidos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo les dije, ¿quién controla la flexión de los músculos de los miembros superiores? ¿Y hasta dónde llega el núcleo rojo? Llega hasta la médula espinal cervical. Y como el núcleo rojo, mediante su tracto rubroespinal, solamente llega hasta la médula espinal cervical, controla los miembros superiores y cuando la corteza se lesiona, pierde automáticamente el control sobre el núcleo rojo y el núcleo rojo dice, bueno, si no tengo nadie que me diga lo que tengo que hacer, automáticamente yo hago lo que yo sé hacer. Flexiono los músculos de los miembros superiores y obtengo esta rigidez acá en los brazos, ¿ves? Es esta hiperflexión que vemos acá. Entonces, ese es el motivo, ¿sí? Ese es el motivo. Pero obviamente tenemos otras vías que se encargan de los miembros inferiores. Tenemos la tectoespinal, la vestíbulo espinal y la retículo espinal que se encargan de esta de acá, la rafa espinal, perdón, la rafa espinal, que se encargan de extender o facilitar los músculos extensores de los miembros inferiores. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos la rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. Esa es la característica de ambas. Entonces, vean acá al paciente, aquí está una rigidez de tipo descerebración, porque tiene una extensión de los miembros superiores. Y acá decorticación porque tiene una flexión de los miembros superiores. Entonces, eso se da por lesión a nivel de la corteza, pero aquí tenemos al núcleo rojo intacto. Y en el caso de la rigidez de descerebración, vamos a tener una lesión a nivel del núcleo rojo
o por debajo de él que involucre la vía rubroespinal, y cuando esto se lesiona, los músculos que facilitan la extensión dicen, bueno, si no hay nadie que regule los músculos flexores, bueno, vamos a activar los músculos extensores, y ¡pum!, se activan los extensores, ¿ven? Y ya no hay nadie que regule los músculos flexores. Entonces, por eso es importante el núcleo rojo en lo que es la rigidez de decorticación y de cerebración, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos un corte de encéfalo en la línea sagital y vamos a poner ejemplo muy bonito. Miren, tenemos ahí que esto va a representar la lesión. A este nivel por arriba tenemos lo que es nuestra corteza, ¿sí? Aquí tenemos nuestra corteza y por abajo vamos a tener el tronco encefálico, ¿sí? Mi tronco encefálico. Cuando las lesiones se producen por encima del tronco encefálico, un segundo muchachos, ya. Cuando las lesiones se producen por encima del tronco encefálico, se produce lo que es la decorticación. Y eso, y lo que, bueno, cuando se producen por debajo, se produce lo que es la descerebración. Entonces, cuando hablamos de nivel de decorticación, vamos a ver que se puede producir una debilidad en las extremidades, aumento del tono muscular, hay una hiperreflexia, espasticidad, o sea, hay una rigidez cuando haces la flexión y la extensión de las extremidades, una muy rigidez para hacer eso, y hay signo de Babinski. El signo de Babinski es característico de motoneurona superior, de daño de motoneurona superior, ¿ok? Que involucra el tracto córtico espinal. Entonces, ¿qué sucede en Babinski? Cuando tenemos Babinski positivo, que se dice, es porque cuando nosotros estimulamos la planta del pie con un objeto romo, lo que vamos a tener es una extensión de los dedos. O sea, los dedos se van a abrir en abanico del pie, ¿sí? Se van a abrir en abanico. ¿Por qué? Porque como tenemos lesionado la corteza cerebral, cuando estimulamos el pie, esto se va a interpretar como si fuese una noxa, como si estuviésemos haciéndole daño. Por lo tanto, el signo de Babinski es como un reflejo de retirada que hace el pie. Es por eso que los dedos se alejan, ¿sí? Se alejan del estímulo, porque lo están interpretando como si fuese un estímulo doloroso, ¿sí? Y eso pasa cuando tienes una lesión de la motoneurona superior. En el caso de que tengamos una lesión a nivel del núcleo rojo o cualquier nivel debajo de él, vamos a ver que va a haber una pérdida de fuerza, de tono muscular y reflejos osteotendinosos profundos, ¿sí? No tenemos reflejos. Y miren, lo más importante, una denervación muscular y por ende una atrofia. Acuérdense que nuestro músculo realmente se mantiene tonificado, se mantiene en su forma gracias a la inervación que recibe del sistema nervioso. Cuando tú le quitas la inervación a ese músculo, el músculo automáticamente va a entrar en atrofia, ¿ok? Eso explica por qué a veces cuando vamos al gimnasio, no a veces, siempre, cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio, nosotros decimos, ya, quiero hacer hipertrofia, quiero que mis músculos crezcan. ¿Por qué? Porque el exceso de trabajo, el exceso de estímulos que tú pones sobre ese músculo va a hacer que genere una hipertrofia, que crezca, ¿ok? Ojo, pero es hipertrofia, no es hiperplasia, son diferentes, ¿ok? Eso hay veces que la gente dice que en los músculos hay hiperplasia, pero eso es imposible. No hay hiperplasia en los músculos, hay hipertrofia, ¿ok? Bien. Y también el término de decir voy a hacer lo que es la tonificación, realmente lo que es la tonificación realmente no es realmente ir a hacer tonificación, o sea, tú no tonificas, los músculos de hecho ya están tonificados, ¿sí? Los músculos de por sí ya están tonificados, entonces lo que tú vas a hacer al gimnasio es hipertrofia. Un segundo muchachos, ¿podría repetir signo de Babinski? Claro, claro, sí, vamos a repetir otra vez signo de Babinski. Bien, como les decía, cuando tenemos signo de Babinski positivo, esto refleja lo que es un daño cortical a nivel de la motoneurona superior, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una lesión de motoneurona superior, tenemos un signo característico de Babinski. ¿Qué quiere representar esto? Lo que pasa es que cuando nosotros estimulamos la planta del pie y tenemos lesionado la corteza, nuestro sistema nervioso interpreta como si lo que estamos haciendo o lo que estamos recibiendo es un estímulo dañino. Entonces, como es un estímulo dañino, automáticamente la médula espinal dice, uy, ¿sabes qué? Me están lastimando. Activas el reflejo de retirada. Entonces, ¿qué pasa? Los dedos automáticamente se van a alejar del estímulo doloroso. Y es por eso que los dedos se abren en abanico, ¿sí? Se abren en abanico. Es por esto, ¿ok? Bien. Seguimos. Ay, ¿qué pasó? ¿Se trancó? Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Bien. Ok, ahora vamos a ver una estructura muy interesante. Por ejemplo, ustedes nunca se han preguntado por qué a veces cuando ustedes lo llaman o escuchan un sonido, inmediatamente ustedes voltean a ver qué es lo que está pasando. Ese movimiento está dado ¿por quién? Por la vía tectoespinal, ¿sí? Ya les dije, ¿se acuerdan del tectum, que es el techo? Y aquí está el mesencéfalo, ¿ve? Esta es la porción más posterior del mesencéfalo. Esto es lo que se conoce como tectum, ¿sí?
Y esto de acá, de aquí sale la vía o tracto tectoespinal. Y es muy, pero muy, muy, muy importante en lo que son reflejos, ¿sí? Visuales y auditivos, también conocidos como reflejos oculocefalogiro. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, ustedes están tranquilos ahorita y seguramente su mamá entra de la nada a su cuarto o golpea algo, se le cae algo, ustedes inmediatamente van a mover su cabeza y sus ojos hacia el estímulo, ¿no? Hacia el estímulo auditivo. Y no solamente mueven la cabeza y los ojos, también pueden mover inclusive el tronco superior, ¿no? Mueven los músculos axiales hacia el estímulo. Es por eso que esta vía de acá es tan importante, porque esta es la que está distribuida de una manera tan estratégica que accede a la motoneurona axial mediante lo que es la parte intermedio medial que controla los músculos axiales en la médula espinal y controla los movimientos del tronco para que ustedes puedan girar totalmente hacia el estímulo tanto visual como auditivo. ¿Ok? Entonces tenemos dos colículos. Tenemos dos colículos acá. Segundo, tenemos dos colículos. Los colículos superiores y los colículos inferiores, que están separados por una lámina. Esa lámina que está ahí es conocido como la lámina cruciforme. ¿Sí? El conjunto de lámina cruciforme junto con los colículos superiores e inferiores forma lo que es la lámina cuadrigémina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de los colículos superiores? Un segundo que no sé. ¿Qué pasó? Ahí está. La función de los colículos superiores es de la visión, o sea, forman parte de lo que es la vía refleja visual, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen colículos superiores, automáticamente vía visual. ¿Por qué? Porque la vía visual hace relevo antes de subir, cuando hay dos vías. Las que se dirigen al tálamo se dividen en dos. La que suben a la corteza, para la corteza occipital, el área visual, y otra que va a dirigirse hacia los colículos. La que se dirige hacia los colículos es la que media los reflejos visuales. Y la vía auditiva que asciende hacia lo que son los núcleos vestibulares y auditivos es lo que va, parte de esa vía va a hacer relevo aquí en los colículos inferiores y va a participar en los reflejos auditivos, ¿ves? Entonces, siempre acuérdense que los colículos superiores, muchachos, son para lo que es reflejos visuales, mientras que los colículos inferiores son para los reflejos auditivos, ¿ok? Para esa es su función, ¿ok? En el caso de lo que es la vía córtico-espinal, aquí ya, ahora sí, por fin, llegamos a la vía córtico-espinal, lo que ustedes realmente vinieron a ver, ¿no? Ahora sí. Entonces, la vía córtico-espinal, ¿dónde se iniciaba? Se inicia a nivel de la corteza. Aquí, por ejemplo, miren este gráfico muy bonito, tenemos que en el área que corresponde a la pierna se origina el estímulo y el estímulo llega acá. Esa es la corona, lo que es la corona radiada. De ahí desciende a la cápsula interna y baja a lo que es el tronco encefálico. Pero cuando llega al bulbo raquídeo se decusa. Se está decusando, ¿ves? Cruza hacia el otro lado. ¿Ven? Es por eso, muchachos, que ustedes siempre han escuchado que si ustedes ven que el paciente tiene una, por ejemplo, una paresia, una hemiplegia de, por ejemplo, la parte izquierda del cuerpo, del hemicuerpo izquierdo, eso quiere decir que la lesión va a estar en el hemisferio derecho. O sea, si la afección se refleja en el hemicuerpo izquierdo, quiere decir que la lesión va a estar en el hemisferio derecho y viceversa. Cuando ustedes vean que la lesión está ubicada en el hemicuerpo derecho, es porque la lesión se ubica en el hemisferio del lado izquierdo, o sea, es de manera contralateral, se cruza la vía, es por eso que su hemisferio derecho controla su hemicuerpo izquierdo y su hemisferio izquierdo controla su hemicuerpo del lado derecho, gracias a esta decusación aquí, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante, la decusación de las pirámides, y de ahí recién sale el estímulo, ¿ven? Y aquí para que vean, muchachos, que no solamente el área motora primaria, que es el que está acá, se encarga de dar ese estímulo motor. O sea, miren, la corteza suplementaria, las áreas sensitivas, la corteza de lo que es el cíngulo. Ven que varias áreas participan en la formación de la vía córtico-espinal, no solamente la corteza motora. Aquí, miren, acá vamos a ver lo que es el homúnculo de Penfield. Este es un homúnculo de Penfield, pero el motor. También tenemos un homúnculo sensitivo, pero este de acá es el motor. Yo quiero que vean acá qué es lo que llama la atención aquí. Y ustedes dirán, wow, sí, o sea, hay algo que está aquí que está bien, bien grande y que no debería estar así, ¿no? O sea, ustedes dirán, pero ¿por qué está tan grande, no? Lo que pasa, muchachos, es que miren, esta área de acá va a aportar mayor territorio cortical a aquellas estructuras que necesiten inervaciones complejas, como por ejemplo la mano, ¿sí? La mano realiza movimientos demasiado complejos, y es por eso que necesita
tanta área cortical, ¿ven? Tanta área cortical. Inclusive la cara, miren, las expresiones faciales son sumamente complejas también. Imagínense cuántos músculos tenemos y cuántos músculos se activan simplemente para sonreír. O sea, son tanto el control que tienen que tener sobre estos músculos que le otorga toda esa inervación, ¿ven? Es parte casi que más de la mitad de lo que es el giro precentral, ¿ven? Casi que más de la mitad. Y también otorga gran cantidad, gran territorio a lo que son los músculos que se encargan de articular la palabra, de los movimientos de la lengua, ¿ven? Y por acá vamos a ver que en chiquitito, como no necesitan tanto territorio cortical, pues aquí tenemos a lo que es el tronco y el miembro inferior. ¿Por qué? Porque ya estas áreas son movimientos más toscos, no necesitan ser movimientos tan limpios, tan precisos, ¿no? Entonces es por eso que este territorio cortical es tan pequeño, ¿ven? Entonces este de acá es el homúnculo motor, ¿sí? Que lo encontramos acá. Todo esto de acá es el giro precentral. ¿Por qué? Porque aquí donde está la pinza y todo este surco de acá, que llega hasta acá y está interrumpido por una pequeña U, una conexión ahí abajo, es conocido como el surco central, ¿sí? Mi surco central. Ese surco central es el que me va a delimitar mi lóbulo frontal de mi lóbulo parietal. Entonces, yo siempre les digo a mis muchachos cuando les estoy explicando neuroanatomía, yo les digo, si ustedes se quieren ubicar en el encéfalo, primero lo primero y lo fundamental que tienen que hacer es ubicar sus cisuras, luego sus surcos, y de ahí recién ustedes ubican las circunvoluciones. Si ustedes no ubican sus surcos y sus cisuras, muy difícilmente van a poder ubicarse, por lo menos al principio. Ya luego van a ver que hay técnicas para ubicarse de manera más rápida. En otra ocasión les puedo explicar cómo ustedes pueden llegar a ubicarse de manera precisa ubicando ciertas estructuras que son constantes. Por ejemplo, una estructura constante que a veces está presente es esta estructura que está acá. Este de acá es el giro subcentral. Ustedes ubican al giro subcentral y inmediatamente lo que está aquí, ese es el giro central. ¿Ven? Son cosas que se ganan con la práctica a través del tiempo y que son muy importantes y que yo no tengo ningún problema en enseñárselos. Ya será en otro momento, si ustedes gustan, yo les puedo hacer otra clase donde podemos ver todo eso. Bien, volvamos al tema entonces. Esta de acá entonces es el área motora primaria, ¿sí? Todo esto de acá. Ese es el área, también conocido a veces como el área frontal ascendente o giro frontal ascendente, porque ahí es donde se ubica lo que es este homúnculo que ven acá, ¿sí? Ahí es donde se ubica todo ese homúnculo. Y bueno, aquí les dejo para que sepan, área motora primaria, movimiento voluntario. Miren, este de acá es un corte de tipo Charcot, ¿sí? Corte de tipo Charcot porque se ha hecho coronal, un corte coronal al encéfalo y estamos viendo desde la parte posterior. Entonces, este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho, ¿sí? Este es el cuerpo calloso. Entonces, miren, ¿de dónde viene el movimiento? Viene de acá. Esta es la corteza motora primaria. Este corte se ha hecho a nivel de la corteza o el giro frontal ascendente. Miren, acá está. Entonces, de aquí va a bajar a esta estructura conocida como corona radiada, miren, mi corona radiada, y de ahí va a pasar a lo que es la cápsula interna. Pero ustedes ya saben que no a cualquier porción de la cápsula interna. Cuando hablamos de movimiento córtico-espinal o movimiento voluntario, hablamos de brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, viaja por acá y llega al mesencéfalo. Del mesencéfalo ya ahí pasa al restante de lo que es nuestro tronco encefálico, ¿ven? Miren, aquí también tenemos lo que es la sustancia negra, ¿ven? Bien chévere se ve. Este es el mesencéfalo, ¿ok? Y miren, aquí también se ve, me acabo de dar cuenta, aquí está lo que es el giro parahipocampal, ¿ven? Ahí está. Y es por eso que se llama giro parahipocampal, porque parece un caballito de mar. Muy interesante. Entonces, miren, el área 4 desciende, desciende y pasa primero por la corona radiada. Luego pasa por dónde? Por la cápsula interna. Y finalmente, para salir de lo que es el cerebro, la corteza, llega al mesencéfalo. Y de ahí ya pasa al tronco encefálico. Entonces, miren acá. Miren lo grande que es la corona radiada. La corona radiada va de tanto del lóbulo frontal como hasta el lóbulo casi occipital. ¿Por qué? Porque yo les dije que la corona radiada lleva información tanto sensitiva como información motora. ¿Ok? Obviamente aquí solamente menciono información motora porque es el tema de hoy. Así que solamente eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces la información viene de las áreas primarias y desciende a la cápsula interna. Toda esta estructura de acá que se está estrechando, esa es la cápsula interna. Luego va a descender al mesencéfalo, que está aquí, y de ahí ingresa al tronco encefálico como tal. Acá miren, este es otro corte de Fletching que les dije que les iba a mostrar más adelante, que se ve más bonito, una pieza donde se ve realmente cómo lo van a ver en su práctica. Entonces miren, el estímulo viene de la corteza y llega acá, a la corona radiada. De la corona radiada pasa a lo que es la cápsula interna y se dirige al brazo posterior. Del brazo posterior desciende al mesencéfalo. ¿Ven?
Y aquí pueden ver las demás estructuras que no logramos ver allá. Por ejemplo, les dije que el globo pálido se divide en un globo pálido interno y externo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, miren, acá está. Este de acá es el globo pálido. Este de acá es el putamen. Y este de acá es la lámina medular externa. Y el globo pálido a su vez se dividía en dos globos pálidos interno y externo por la lámina medular interna, que es esta que está acá. Aquí también se logra ver, pero muy poquito. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Y aquí tenemos lo que es la cabeza del núcleo caudado, los pilares del trígono fornix, el septuple lúcido y muchas otras estructuras que ya repasamos. Hacia atrás, miren, esta estructura que está acá es conocida como las radiaciones ópticas. ¿Por qué? Porque son parte de la vía visual. Aquí ya termina la vía visual. Una vez que pasó por el tálamo, llega acá y se dirige a la corteza occipital. Este de acá son las radiaciones ópticas. Es por eso que se llaman así. ¿Ok? Y ven, cuando ya pasa de la corteza y desciende al mesencéfalo, de ahí va a ingresar a lo que es la protuberancia puente y finalmente al bulbo raquídeo. Entonces, esas son las tres partes que conforman el tronco encefálico, ¿sí? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿ok? Así está conformado. Entonces, cuando llega al mesencéfalo, cuando llega aquí al mesencéfalo, no es que se va a disponer de manera aleatoria, no, no, no. La vía córtico-espinal se va a ubicar aquí, a nivel de lo que son los pedúnculos mesencefálicos o los pies del encéfalo, ¿ok? Ahí va a estar la vía córtico-espinal, ¿ok? Ahí, perdón, se va a estar formando. Y miren, aquí ya se empieza a formar, ya se empieza a ver. Entonces, este de acá es la protuberancia puente. Tenemos un corte transversal, este es el cerebelo, la protuberancia y los pedúnculos medios, ¿ven? Cerebelosos medios. Entonces miren acá, esto gris que ustedes ven ahí, eso gris, corresponde a la formación de la vía piramidal o de las pirámides vulvares. Aquí se está formando, ¿sí? Aquí recién se empieza a formar. Y ustedes van a ver que estas estructuras grises están siendo atravesadas por unas fibras blancas que van de arriba de la corteza hacia el cerebelo, ¿no? Esas son las fibras que vimos al inicio, que yo les dije que pasaban por el brazo anterior, que eran conocidas como fibras córtico-pontocerebelosas. ¿Por qué? Porque descendían de la corteza, llegaban al puente o protuberancia y se iban al cerebelo. Pero cuando hacen eso, atraviesan a lo que es la vía piramidal, la atraviesan y le dan ese aspecto de estriaciones, ¿ven? Y queda así, es por eso que se ve así. Son partes del circuito de retroalimentación que tiene el cerebelo desde la corteza, ¿ok? Aquí tienen la vía precisa, ya se las coloqué. Como no es tema, no vamos a hablar mucho de ello, ¿ok? Y bien, finalmente, miren, acá está, ya está bien bonito. Vienen las pirámides vulvares. ¿Están viendo lo chévere que se formaron? Miren, esta es la médula oblongada, también conocido como la médula, el bulbo raquídeo, ¿sí? Como bulbo raquídeo o médula oblongada. Aquí, en la parte más anterior, ya se formaron las pirámides. Estas estructuras de sustancia gris que ustedes ven acá son las pirámides vulvares. ¿Ven? Acá ya se formó las pirámides. Y miren, aquí se ve mejor. Este de acá es el bulbo raquídeo. Y este de acá son las pirámides, ¿ven? Mis pirámides vulvares, aquí está lo que es la oliva vulvar, que está al costado de las pirámides, y luego mis pirámides se prolongan hasta abajo como vía piramidal, y aquí cuando llegan al tercio inferior del bulbo raquídeo se decusan, pasan hacia el lado contralateral, en un aproximado de entre 80 y 90% de las fibras, ¿ok? Son las que se están decusando. El restante 10 a 20% viaja directo, o sea, baja directamente sin decusarse, pero no se decusa ojo, no se decusa a este nivel. Sí, porque tenemos una vía córtico-espinal que es cruzada y otra que es directa. La vía que viaja directa sin decusarse acá, a este nivel, viaja, pero se decusa en niveles inferiores, ¿ok? Antes de salir, ¿ok? Para que sepan, ¿sí? Se decusa también, pero en otros niveles. Acá, principalmente, la vía piramidal se decusa. ¿Por qué? Porque son la mayor cantidad de fibras, por eso es que esta es más importante. Aquí realmente es donde está el control motor. Y esa, muchachos, es la explicación de por qué nuestro hemisferio de un lado controla el hemicuerpo del otro lado, ¿sí? Por esta decusación de las pirámides, que bueno, aquí mi error, no estoy dejando que se vean por la pinza que está ahí. Pido disculpas por eso, porque se debería ver acá. Sí se ve, la decusación sí se ve. A veces puede no estar presente aquí superficialmente, porque a veces puede pasar más interno, pero siempre va a estar esa decusación, siempre, ¿ok? Entonces, ese es el motivo por el cual nuestro hemisferio del lado derecho controla el hemicuerpo izquierdo y nuestro hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo del lado derecho. Nosotros somos, por ejemplo, o la mayoría, no todos, la mayoría somos, por ejemplo, dominantes en el hemisferio izquierdo. O sea, nuestro hemisferio izquierdo es dominante y es por eso que nuestra mano dominante es la mano derecha, somos diestros.
¿ok? Por la misma razón de que nuestro hemisferio izquierdo controla el cuerpo derecho. Es por eso que nosotros predominantemente tenemos lo que es la dominancia derecha. Y inclusive en el hemisferio izquierdo es tan importante porque aquí es donde se localiza el área de Broca, ¿sí? Que es el lenguaje articulado. O sea, ustedes articulan la palabra gracias a Broca, que se ubica principalmente en el hemisferio izquierdo, ¿ok? Muy, pero muy raramente el área de Broca se ubica en el hemisferio derecho. Inclusive en personas que son dominantes del hemisferio derecho, se ha visto que en esos casos también el área de Broca va a estar ubicado en el hemisferio izquierdo aunque su hemisferio dominante sea el derecho. ¿Sí? Es por eso que cuando se lesiona por una lesión isquémica, lo que es el hemisferio izquierdo, el paciente pierde la capacidad de poder articular el lenguaje. Ojo, sí entiende, él entiende todo lo que tú le dices y él trata de expresar como pueda lo que le está pasando, pero no puede porque el área que se encarga de articular la palabra está dañada. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros tenemos dominancia derecha. O en el caso de las personas que son zurdas o tienen dominancia izquierda es porque su hemisferio del lado derecho es el dominante. ¿Ok? Y bueno, los términos contralateral, que significa lado opuesto, ipsilateral, pues mismo lado. ¿Ok? Y esto, mira, es la división citoarquitectónica que tiene la médula espinal. Esta es la división más precisa que ustedes pueden llegar a tener de la médula espinal. O sea, no existe una división más precisa que esta, pero obviamente no la vamos a ver todas porque nos echaríamos todo el día en esto. Así que solamente van a ver esto de acá. Las últimas, la lámina 9 y la lámina 8. ¿Por qué? Porque en la lámina 9 nosotros encontramos la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. Estas son lo que también se llaman como motoneurona inferior. ¿Ok? Esto se conoce como la vía final común según Sherrington. Si alguna vez ustedes escuchan este término, es ¿por qué? Porque miren, la señal puede venir de la corteza, de la médula espinal o de cualquier área, pero necesariamente tiene que llegar acá, a la lámina 9. ¿Por qué? Porque es el único sitio de salida de la información de la corteza o de la médula espinal hacia el cuerpo, o sea, hacia la periferia. Es por eso que se llama vía final común, porque solamente llegan acá y de ahí solamente van a poder salir. No hay otro sitio de donde salgan, solamente van a salir por acá. Y tenemos a las interneuronas de Renshaw que se encargan de regular a la motoneurona alfa, que es la motoneurona que se encarga de producir la contracción. O sea, si ustedes les preguntan, ¿qué motoneurona hace contracción? Motoneurona alfa. ¿Y la motoneurona gamma qué hace? La motoneurona gamma se encarga de mantener la tonicidad y los reflejos en lo que son las extremidades. O sea, gracias a la motoneurona gamma nosotros tenemos tonicidad muscular. ¿Ok? Y también tenemos lo que es la propiocepción. Y bueno, las interneuronas de Renshaw son las que están pues regulando a las motoneuronas alfa, muy importante porque ¿en qué sentido las regulan? La motoneurona alfa, cuando se estimula, la corteza no discrimina, la corteza estimula cualquier cantidad de neuronas que esté ahí, o sea, si son 100 motoneuronas alfa, las 100 las va a estimular, pero obviamente ustedes saben que para que se produzca una contracción, no se pueden estimular todas las motoneuronas alfa al mismo tiempo. Se tienen que estimular algunas, si no seríamos incapaces de movernos. Entonces ahí es donde entra Renshaw. Renshaw agarra y dice, ¿sabes qué? Este músculo se va a contraer, pero este músculo se va a relajar. ¿Ok? Entonces de esa manera también se encarga de regular. Y bueno, lo que ya les dije, la función que tiene el Renshaw, miren cómo se conecta con las motoneuronas alfa, y el estímulo que sale de la motoneurona alfa, automáticamente hay un axón que se dirige hacia la motoneurona, la célula de Renshaw, y Renshaw ya de esa manera monitorea los estímulos de las motoneuronas, ¿ve? Y de ahí manda el estímulo y dice, ya, tú te inhibes, tú te activas. Tenemos un circuito local. Es decir, cuando hablamos de circuito local, hablamos de motoneurona inferior, ¿sí? Lo que estamos viendo. En el circuito local, la motoneurona alfa es la que participa aquí. Tenemos dos tipos de motoneurona que junto con las fibras que inervan se denominan como unidad motora. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de unidad motora, vamos a ver que hay unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas. ¿Por qué? Porque las unidades motoras grandes se encargan de movimientos que son toscos y fuertes y van a activar múltiples fibras musculares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, se tiene que activar músculos potentes como el cuádriceps o incluso el glúteo mayor para poder realizar lo que es el movimiento de marcha. Entonces, estos movimientos necesitan un estímulo potente para que se puedan activar. Es por eso que son unidades motoras grandes. Y en el caso de las pequeñas, aquí sí hay una activación más delicada, más precisa. Sí, o sea, no todas las fibras se van a activar. ¿Por qué? Porque estas fibras nos permiten a nosotros, por ejemplo, tocar el piano y simplemente
hacer lo que es escribir, anteponer lo que es el pulgar ante el índice, y de esa manera poder realizar movimientos más fáciles, más dóciles, por así decirlo, más precisos, ¿sí? Gracias a las unidades motoras pequeñas. Entonces, acuérdense, una unidad motora es la motoneurona alfa junto con todas las fibras musculares que está inervando, ¿ok? Esa es una unidad motora. Acá, para que sepan los tipos de unidad motora, tenemos unidades motoras rápido fatigables para correr y saltar, lentas resistentes para mantener la postura, ¿ven? Entonces, la lenta resistente es para la que estamos usando ahorita, para mantenerlos sentados y que nuestro tronco se mantenga erecto. En el caso de las fibras rápido fatigables, es la que usamos para correr, saltar, ¿sí? Y un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, las fibras rápido fatigables se utilizan para lo que son, más que todo, eventos de carrera de velocidad. Y las fibras lento resistentes son las que usamos para maratones. Es por eso que a los profesionales especialistas en lo que son las áreas de deportes, estos profesionales se les clasifica según sus habilidades, ¿ok? No quiere decir que una persona que sufra, que esté en el área, perdón, en el área de maratones, pueda también hacer una carrera de velocidad y realmente no es su área. Y obviamente si tú pones a una persona que corre maratón con una persona que hace carrera de velocidad, obviamente si está en el área de maratones, la persona que hace maratones gana y la persona que hace carrera de velocidad va a perder. Ejemplo, tenemos a Gladys Tejeda, que es una maratonista, y tenemos a Usain Bolt. Si tú pones a Usain Bolt en una, por ejemplo, en una maratón con Gladys Tejeda, ¿quién crees que va a ganar? Obviamente va a ganar Gladys Tejeda. ¿Por qué? Porque ella se especializa en maratones, ¿sí? Y utiliza las fibras lento resistentes, a diferencia de Usain Bolt. Él utiliza las fibras rápido fatigables que solamente duran un periodo de tiempo, luego se fatigan, ¿ok? Se fatigan y necesitan un tiempo de reposo, ¿ok? Otro ejemplo muy básico, por ejemplo, en los músculos del ojo tienen fibras rápido fatigables, ¿ok? Es por eso que nosotros a veces cuando leemos tenemos que descansar la vista porque nuestros ojos se cansan. ¿Por qué? Porque sus fibras son rápido fatigables, ¿ok? Para ver, bueno, la motoneurona gamma, ya les expliqué para qué sirve. ¿Sirve para qué? Para mantener la tonicidad de los músculos y eso a su vez mantiene los reflejos miotácticos que funcionen. Por ejemplo, cuando nosotros, esto lo vamos a ver durante toda nuestra carrera también, nosotros percutimos con el martillo al tendón rotuliano del cuádriceps, vamos a obtener que el paciente que va a hacer, ¡pum!, va a extender la pierna, ¿verdad? Eso es para evaluar la tonicidad y evaluar cómo está esa vía sensitiva, ¿ven? Entonces, esto lo vamos a ver mucho. Entonces, acuérdense, quién regula los reflejos y quién mantiene la tonicidad y quién da la propiocepción. Entonces, ya son tres cosas, ¿no? Son propiocepción, reflejos y tonicidad. Esas tres funciones las vamos a obtener por la motoneurona gamma, ¿ok? Repito entonces, reflejos, propiocepción y, por último, la tonicidad, ¿sí? Esos tres van a estar a cargo de la motoneurona gamma, ¿ok? La motoneurona alfa ya vimos que se encarga de lo que son la contracción muscular como tal. Receptores sensitivos, bueno, esto para que lo tengan nada más, para que vean cómo se distribuye, no lo vamos a andar mucho porque ya es parte más de sensitivo. Y bueno, ya estamos terminando, muchachos, ya estamos terminando. La motoneurona alfa, miren, cuando el estímulo viene a la motoneurona alfa, finalmente, ¿cómo se produce el estímulo motor viaja aquí a la motoneurona alfa y la motoneurona alfa, una sola motoneurona alfa va a dar varias ramas, o sea, va a ramificarse y va a estar inervando de manera individual cada una de las fibras, ¿ven? Entonces, el estímulo llega a la médula espinal, la asta ventral, la motoneurona alfa la procesa y envía el estímulo hacia las fibras musculares. Y ahí, muchachos, finalmente y por fin se produce el movimiento. Entonces, ahí finalmente tenemos el movimiento. Así se produce. Vean todo el recorrido que tiene que hacer y todas las estructuras que tienen que regular para que se pueda producir un movimiento. O sea, no es tan sencillo. El hecho de simplemente ir a bailar es algo ya complejo. O sea, ustedes tienen que sentirse orgullosos cuando estén bailando porque ese movimiento es sumamente complejo. O sea, ustedes tienen que sentirse orgullosos. Dice, yo estoy bailando porque mi corteza me lo está ordenando. ¿Y por qué? Porque es un movimiento complejo. O sea, nosotros tenemos años y años de evolución y formación de diferentes vías para bailar y para caminar. Entonces, eso es importantísimo, ¿ok? Es sumamente importante. Entonces, así se origina el movimiento, muchachos. Así se origina el movimiento. Finalmente, este es un resumen de lo que son las vías. Aquí ya tienen de manera resumida lo que son la función de cada una de las vías para que la sepan. Y cuando sale, pues, vía final según Sherrington, motoneurona alfa. Y así finalmente se produce el movimiento.
¿Ok? Bien, entonces, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por estar prestando atención, por estar aquí, por dar un momento de su tiempo. Yo sé que su tiempo es muy valioso y yo realmente lo aprecio mucho y realmente aprecio que se haya hecho esta colaboración tan bonita, tan agradable, porque todos somos colegas, todos somos estudiantes de medicina y vamos a ser futuros, ya somos colegas, pero vamos a ser futuros colegas médicos, ¿sí? Y es importante que nos mantengamos unidos, ¿ok? Eso es muy importante y que las colaboraciones nunca se detengan.